Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, también presidente del Parlamento del Parlatino, capítulo Venezuela, Ángel Medina. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias, Andrina, y gracias a todos los que nos ven. Interesantes temas que conversar, sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas con dos detenciones en el mundo político que han causado mucha consternación, el diputado Gilbert Caro y el concejal de Maracaibo, que pertenece también a las filas de Primero Justicia. Están asociadas estas detenciones a aquello que se ha denominado por parte del gobierno como el comando antigolpe. Pudiera haber algunas implicaciones políticas. Quisiéramos saber hasta qué punto la mesa de la unidad se ha involucrado en hacer investigaciones acerca de las causas de estas detenciones que el día de ayer expuso el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Mire, yo creo que las causas para todos los venezolanos están muy claras. Desde que el presidente Maduro habló de que había que acabar con las bandas criminales de la derecha, le dio un tinte excesivamente político a lo que hoy es un comando antigolpe, que es un comando especialmente político para darle persecución o darle amedrentamiento a quienes opinamos distinto a quienes están en el poder. Es evidente que hay una detención arbitraria, ilegal e inconstitucional. Están violando el artículo 200 de la Constitución con la detención de Gilbert Caro. La Constitución es muy clara, que dice que todos los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria, y el caso de Gilbert Caro es el mismo. Desde ayer no se tiene comunicación efectiva con el diputado Caro, y eso queremos denunciarlo, como lo hemos hecho ante las distintas instancias parlamentarias mundiales, y eso se le suma la detención de Jorge Luis González, que es concejal de Primero Justicia en el municipio de Maracaibo del estado Zulia, que ayer también fue detenido. Las mismas razones, supuestamente está inmerso en un plan desestabilizador, lo mismo que hemos escuchado durante todos estos años, y que lamentablemente nada de eso ha llegado a ninguna conclusión, sino a la persecución política. Diputado, se ha abierto un debate amplio desde hace muchísimo tiempo acerca del tema de la inmunidad parlamentaria, cuando se señala que la inmunidad no hace que los diputados estén exentos a que cuando cometan otras irregularidades en el marco de la ley deban ser apresados. ¿Cómo defender, no solamente desde el punto de vista nacional, sino el impacto internacional que esto tiene, la postura acerca del diputado, y cómo, de llegar a comprobarse, pudiera la oposición desmarcarse de estos actos de violencia? Mira, la inmunidad parlamentaria no nace para evitar sanciones judiciales a quienes hayan cometido delitos, en este caso que sean diputados. La inmunidad parlamentaria nace especialmente cuando se utiliza el poder y cuando se utilizan las instituciones del Estado para perseguir y criminalizar a la disidencia. Y por eso es que nace la inmunidad parlamentaria, para darle una protección a quienes tienen la posibilidad de dar un fuero y un debate político en los espacios institucionales, para que sean efectivamente protegidos por las instituciones y por la democracia, para evitar lo que hoy está sucediendo, que al final es buscar criminalizar a quienes tienen el ejercicio de ser opositores democráticamente a quienes están en el poder. Para eso nace la inmunidad parlamentaria, y precisamente por eso es que ha hecho el debate el gobierno de ver cómo la aniquila, porque al final la inmunidad parlamentaria es la protección democrática para la posibilidad de dar una discusión política y un debate democrático. ¿Cuáles son las acciones que va a emprender la oposición venezolana en torno a estos dos casos? Mira, la primera es la denuncia internacional. Como presidente del Parlatino ya hemos hecho la denuncia ante la instancia. Los propios diputados, colegas diputados lo han hecho ante UNASUR, ante Parlasur, ante la Unión Interparlamentaria Mundial, y así vamos a seguir haciendo esta denuncia, porque nos parece no solo la detención, sino todos los atropellos, todo el cerco administrativo, legal, de violencia que se ha colocado contra la Asamblea Nacional. Creo que ha sido denunciado y vamos a seguir denunciándolo. Y en segundo lugar, ejercer las acciones desde el punto de vista de la defensa, a partir de la Asamblea Nacional, de la defensa del diputado y por supuesto de la defensa de nuestro concejal. El Tribunal Supremo de Justicia declara nula a la directiva comandada por el diputado Julio Borges. También declara nula las dos sesiones, de entre las cuales destaca la que se dio como título el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué se piensa hacer con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia y cómo sortear los desafíos que tiene en adelante la Asamblea Nacional, cuando ayer el diputado Diosdado Cabello señalaba que había, aparte de esta nulidad, unas sanciones posibles desde el punto de vista penal y administrativo para los diputados que a su juicio están cometiendo delitos por estar al margen de la ley? Mira, al Tribunal Supremo de Justicia lo único que le falta es decretar nulos los 14 millones de venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional, que eso no existen, que no viven en Venezuela. La gran verdad es que la Asamblea Nacional emerge de la voluntad del pueblo. Es el poder público que
que hoy tiene más legitimidad de todos, del restante, incluso que la propia Presidencia de la República. Contamos con el aval, repito, de 14 millones de venezolanos que votaron por esa Asamblea Nacional, y votando por esa Asamblea Nacional votaron por un cambio que debe construir soluciones para la gente. Lamentablemente, desde el poder lo que se ha colocado es una persecución a través de las instituciones, utilizar las instituciones para lograr control político de algo que no tienen, que es de la gente y es del pueblo, pero utilizan las instituciones para destruir a la Asamblea Nacional, que es uno de los poderes fundamentales de la democracia, pero además hacen el mayor daño, que evitan que se puedan construir soluciones para la gente. Nosotros estamos muy empeñados con esta Junta Directiva que encabeza Julio Borges, empeñado efectivamente de lograr soluciones para la gente, de seguir construyendo espacios para sacar a Venezuela de la atroz crisis que estamos viviendo, y que no es producto precisamente de los 14 millones que votaron por la Asamblea, ni es producto de la propia Asamblea Nacional, es producto de un modelo errado, de un modelo que hay que cambiarlo, y que lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, y que ese cambio tiene que emerger de la propia fuerza de la gente. Por eso es que nosotros estamos muy apegados a que la Asamblea siga siendo el espacio de lucha, pero además el espacio de encuentro para salir de esta terrible situación en que estamos los venezolanos. El diputado Ramos Ayub formulaba una denuncia en la cual el gobierno pretende recolectar firmas para disolver la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho en varias ocasiones que la Asamblea está autodisolviéndose. Desde el punto de vista legal y lo que está previsto en la Constitución, ¿es posible que exista una recolección de firmas para destituir a la actual Asamblea Nacional? Es que precisamente el tema que está sucediendo hoy en Venezuela es que esto no es un problema legal. Y no es un problema legal porque lamentablemente la justicia no existe en Venezuela. La justicia se perdió en los pasillos del PSUV. La justicia se perdió en los pasillos de Miraflores. La justicia se perdió cuando los intereses del poder son superiores a los intereses de la gente. Así que esto no es un problema judicial. Esto es un problema político, esto es un problema social, esto es un problema de una crisis que es estructural y que tenemos que enfrentarla los que creemos en un cambio. Y enfrentarla en conjunto con la gente. Porque al final el gran golpeado de toda esta debacle, de todo yo diría este permanente acoso a la Asamblea Nacional y a quienes piensan distinto, es el pueblo venezolano. Y nuestro deber es estar ahí, como estuvimos en la maternidad Concepción Palacio hace unos días, como vamos a estar haciéndolo en todas partes de Venezuela y como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Así que esto, para contestarte un poco, no es un problema legal, porque ¿a quién vas a acudir tú hoy? Ciudadano, ¿usted a quién, cuando tiene un problema, a quién va a acudir? ¿A la Fiscalía? ¿Va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Va a acudir a los cuerpos de seguridad? Cuando todos sabemos que la impunidad es lo que reina y vive en Venezuela. Esto al final no es un problema de justicia, más bien lo que queremos es rescatar la justicia para el bien del pueblo. Así que termina siendo esto un problema más político y más de lucha por el cambio que un problema judicial y jurídico. Hoy a las 2 de la tarde la Contraloría debería definir si existe alguna responsabilidad administrativa en el caso del gobernador Enrique Capriles por unos señalamientos y unas investigaciones que se están haciendo asociados a la constructora Odebrecht. ¿Cuál es la postura del Partido Primero Justicia en este sentido? Mira, volvemos a lo que te decía anteriormente. La Contraloría debería, ya todos sabemos cuál es la actuación de la Contraloría, ya todos sabemos por qué la Contraloría citó a Enrique Capriles y lo citó para unos casos absolutamente absurdos en términos de la investigación. Pero todos sabemos cuál es el objetivo. El objetivo es limitar, el objetivo es cercenar, el objetivo es perseguir, el objetivo es amedrentar a todo aquel que piense distinto. Y qué mejor que empezar a hacerlo por uno de los principales líderes de la nación, que es Enrique Capriles Radonqui. Es decir, yo creo que nadie puede sorprenderse si hoy la Contraloría decide inhabilitar, como ha inhabilitado y cómo ha utilizado esa estrategia para inhabilitar a unos tantos. Acordémonos, comando antigolpe, cambio de gabinete, comando antigolpe. El año pasado destruyeron y nos secuestraron a todos los venezolanos en el referéndum revocatorio y hoy pretenden seguir utilizando las instituciones para mantenerse en el poder. Eso es todo lo que existe. El uso descarado de las instituciones para darle viso legal a tremendas atrocidades antidemocráticas como esta, como la de Gilbert, como la de la Asamblea, como la que viven todos los ciudadanos todos los días en Venezuela. Diputado, si trazamos una línea en el tiempo, el día de mañana estaba previsto el encuentro de la mesa de diálogo y ya Chuo Torrealba se ha pronunciado diciendo que no van a asistir. ¿Qué le espera el diálogo en Venezuela? Mira, en lo que le espera, y nosotros queremos firmemente un diálogo con la gente. El diálogo, lo dijimos muy claramente el año pasado, es el gobierno que tiene que dar respuestas, es el gobierno que tiene que efectuar y hacer realidad lo que él se comprometió. De eso no ha pasado absolutamente nada. Nosotros creemos en el diálogo, pero un diálogo que permita resolver los problemas de la gente, no que le permita al gobierno tener la herramienta para seguir persiguiendo o amedrentando a la gente. Yo creo que esa es la actitud y eso es lo que vamos a seguir andando. Desde el punto de vista internacional, usted como representante del Parlatino, capítulo Venezuela, ha habido mucha presión en el mundo por el diálogo en Venezuela. ¿No piensa como representante de la oposición
que a nivel internacional pudiera interpretarse esta postura de la oposición venezolana como darle una patada a la mesa de diálogo? Mira, yo creo que el mundo está ocupado y preocupado por lo que sucede en Venezuela. La región está altamente preocupada por lo que sucede en Venezuela y también está ocupada. Yo creo que han hecho ingentes esfuerzos distintas cancillerías de todo el mundo, pero especialmente nuestros vecinos. Han hecho grandes esfuerzos para provocar de diálogos y encuentros entre los distintos factores que estamos hoy en desacuerdo frente a la situación venezolana. Y están plenamente claros y claramente definidos en la difícil realidad que está viviendo Venezuela. Y están claros de que en Venezuela no existen instituciones, están claros de todo el esfuerzo que ha hecho la oposición en términos de cumplir con lo que se ha comprometido y efectivamente lo hemos hecho, pero también están claros de que estamos frente a un gobierno que cada día se viste más de autoritario, que cada día se viste más de antidemocrático y que cada día pretende cercenar el valor que tiene la gente de decidir. Yo creo que al final este año tiene que ser el año donde la gente decida. Nosotros creemos que toda nuestra lucha va en función de que usted, que nos está viendo en este momento, tenga el poder de decidir. Y eso solo existe mientras usted pueda votar y usted pueda decidir el destino de la nación. Quién, cómo y hasta cuándo nos gobierna. Ese es el objetivo de este año y eso es lo que vamos a seguir luchando. Que sea usted, no las cúpulas ni el diálogo, quien decida por Venezuela. Este domingo está previsto que el presidente de la República presente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el informe de gestión del 2016. ¿Los diputados piensan asistir a este acto? No, pero ¿cómo vamos a asistir a un acto que no tiene ni pies ni cabeza? Un acto que ni siquiera está en la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia? Resulta que ahora esa es la guarida o la cueva donde se va a meter Nicolás Maduro cada vez que no quiere hacer algo frente al pueblo. Porque al final presentarse en la Asamblea es presentarse, repito, a 14 millones de venezolanos que eligieron esa Asamblea Nacional. Es presentarse a la mejor expresión, la más legítima en este momento, de la expresión del pueblo. Es imposible poder asistir a un evento que claramente es inconstitucional, que claramente trata de evitar a la gente, que trata de evitar al pueblo, pero además trata de evitar rendir cuentas del desastre que ha sido la gestión gubernamental de Nicolás Maduro. Al final, lo que nos corresponde es seguir dando la lucha y la batalla en la Asamblea. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Junior Viloria, más que una pregunta, hace un planteamiento. El gobierno prefiere rendir cuentas a un Tribunal Supremo de Justicia a dedo que a una Asamblea Nacional elegida por 14 millones. Ante este planteamiento, ¿qué piensa hacer la Asamblea Nacional? El problema básico no es que el Tribunal Supremo de Justicia sea elegido a dedo, es que fue mal electo, que son dos cosas muy distintas. La Constitución establece claramente cuáles son los mecanismos para elegir al Tribunal Supremo de Justicia. El problema es cuando tú esos mecanismos los enredas, los maniobras, los transformas para ganar el control de un poder político. Ahí es donde está el problema. No es que se elijan a dedo. Y efectivamente, la presencia de Nicolás Maduro, repito, en el Tribunal Supremo de Justicia rindiendo cuentas, no es otra cosa que evadir su responsabilidad ante el país, ante la historia y sobre todo ante la nación. @Marco Anmar plantea, ¿es legal la decisión de la Asamblea Nacional en cuanto a lo del presidente Nicolás Maduro? Mira, está en la Constitución. Revisemos la Constitución, ahí están los artículos. El artículo 233. Donde se define que tú como Asamblea Nacional puedes determinar no solamente responsabilidad política, sino que puedes determinar el abandono del cargo del presidente. Todo eso es constitucional. El problema, y repito, como lo decíamos anteriormente, lamentablemente el problema de Venezuela no es jurídico ni es legal. El problema es político, porque nuestras instituciones cada día están más destruidas, cada día más politizadas, y es importante que hagamos un llamado a todos los que conformamos esta nación a que busquemos volver a un proceso de encuentro donde sean las instituciones las que marquen la pauta y no sean la política ni los intereses personales los que definan el futuro de la nación. Ante este problema político, ¿cuál es la respuesta política que debería plantear la oposición venezolana? Organización, movilización y sobre todo explicar claramente cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra ruta de cambio en Venezuela. Nosotros lo hemos dicho claramente, nosotros queremos pasar de la Venezuela socialista a la Venezuela del progreso. Y eso solo es posible en la medida que nos organicemos, que nos movilicemos y entendamos que una mayoría contundente tiene que expresarse ante unos pocos que son los que gobiernan el país. Diputado Ángel Medina, ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente del Parlatino, capítulo Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.